Mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Bendito sea el Señor por este tiempo para que podamos estudiar su palabra. Y les pido, mis hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 13. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 13 y vamos a estar estudiando todo el capítulo. Bien, la palabra del Señor dice así, Apocalipsis capítulo 13. El dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso, y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Y adoraron al dragón, porque había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno es destinado a la cautividad va. Y si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Y vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, en presencia de los hombres. Además, engaña a los que moran en la tierra, a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara, e hiciera dar muerte a todos los que no adoran a la imagen de la bestia. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es 666. Oremos. Padre Santo, Señor, te alabamos por la revelación de tu palabra, Señor. En tu misericordia tú no nos dejas sin instrucción, y tú no nos dejas sin advertencia, oh Dios. Tu palabra es clara, Señor, y tú, quien has vencido al mundo, nos das aliento, aunque tengamos que pasar por diferentes penalidades, por la ira y por el odio de un mundo que no te conoce. Padre Santo, Señor, abre hoy tu palabra a nuestros corazones y que podamos entenderla y que podamos llevarla a la práctica y que podamos vivirla desde ahora, Señor, y darte gloria. Te ruego, Señor, que uses mi vida y que mi vida, Señor, con mi vida pueda explicar claramente tu palabra, Señor. A ti sea toda gloria por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestros padres y nosotros como padres criticamos a aquellos que actúan solamente porque
todos los demás actúan de una forma. Entonces, como que siguen y se dejan llevar por la corriente. Y hay un dicho sobre esto. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va toda la gente. Pero precisamente nuestro Señor Jesucristo nos advirtió acerca de no seguir los pasos de la mayoría, porque los pasos de la mayoría al final conducirán a un camino de muerte. Apocalipsis 13 nos mostrará el surgimiento de un engaño tan grande y tan conveniente que la tierra entera seguirá y adorará. He titulado este sermón Caminos que al mundo le parecen derechos. Y Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Así que mientras el mundo entero avanza hacia su condenación, adorando el mal, este pasaje nos llama a que andemos en victoria adorando a Jesús. La manera de andar en victoria es adorando a Jesús, y esa precisamente es la exhortación que tengo para ustedes de acuerdo a este pasaje. Andemos en victoria adorando a Jesús. Abordaremos este pasaje en dos partes. La primera de ellas, del versículo 1 al 10, un mundo o el mundo entero adora a una bestia. El mundo entero adora a una bestia. Y la segunda parte, del versículo 11 al versículo 18, el mundo entero se somete a otra bestia. Entonces, comencemos. La primera parte del versículo 1 al versículo 10, cuando el mundo entero adora a una bestia. Entonces, es necesario que andemos en victoria adorando a Jesucristo, porque el mundo entero adora a una bestia. ¿Cómo llegamos a Apocalipsis 13? Bien, vimos en Apocalipsis 12, que Apocalipsis 12 es como un resumen de la historia del pueblo de Dios. Nos muestra el surgimiento del pueblo de Dios, el surgimiento del Salvador del pueblo de Dios, y la oposición y persecución por parte de Satanás a la descendencia santa desde sus inicios hasta el final de los tiempos. Y vemos que ese dragón continuará persiguiendo a todos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio del Señor Jesucristo. En Apocalipsis 10, esa descendencia santa continuará anunciando el dulce evangelio en tiempos amargos, hasta que acaben su testimonio, de acuerdo a Apocalipsis 11, y entonces se encuentran con una bestia que los mata. Y así llegamos al capítulo 13, y dice que el dragón se paró sobre la arena del mar, y entonces aparece una bestia. Y más adelante, a partir del versículo 11, aparece otra bestia. Entonces vemos que Satanás se va a valer de dos bestias para acabar con el pueblo de Dios. Esta primera bestia, según leímos, es semejante a su señor, es decir, es semejante a Satanás. Dice que tiene 10 cuernos y 7 cabezas, igual que el dragón. La descripción de esta bestia es una combinación de lo que Daniel ve, el profeta Daniel, en Daniel capítulo 7, no vaya allá, pero sí es necesario pensar que Daniel en su visión ve 4 bestias. Una tiene apariencia como de león, otra como de oso y otra como de leopardo. Y aquí en el versículo 2 estamos viendo que esta bestia que aparece es como una combinación de todo eso. Nos habla de una bestia muy terrible, como la que seguramente Daniel vio en su visión como la 4ª bestia. Esta bestia, con sus cabezas y sus cuernos, representan reyes. Y esto lo digo porque eso es lo que va a explicar el apóstol Juan más adelante en el libro de Apocalipsis. Así que estamos hablando de un reinado de maldad dirigido directamente por Satanás.
Esto es lo que está surgiendo aquí en capítulo 13. Y este sistema diabólico compuesto por el dragón, la primera bestia y la segunda bestia, también se presenta como una imitación del Dios Trino. Y a manera de comparación, veamos lo siguiente. Entonces veamos por un lado la Santa Trinidad, la Trinidad Divina, y por otro lado veamos cómo se presenta Satanás, como tratando de imitar esa Trinidad. Entonces, por un lado vemos que la Trinidad, de acuerdo a la Escritura, está compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo. De la misma manera, la Trinidad diabólica está compuesta por el dragón, la bestia, la primera bestia y la segunda bestia. En la Trinidad divina vemos que el Hijo recibe toda la autoridad del Padre. Y aquí vamos a ver que la primera bestia recibe toda la autoridad del dragón, es decir, de Satanás. En la Trinidad Santa vemos que el Hijo estuvo muerto y vivió. Y aquí vemos que la primera bestia sobrevivió a una herida de muerte. En la Trinidad Santa a Dios le corresponde la adoración de todo lo que existe. Y aquí a la bestia la adoran todos los que han de ser condenados. En la Trinidad Santa el Espíritu Santo da gloria al Hijo. En la Trinidad diabólica la segunda bestia manda dar gloria a la primera bestia. En la Trinidad bendita los milagros fueron señales por las que Israel conocería al verdadero Dios. Pero en la Trinidad diabólica, precisamente, la segunda bestia imita señales de Dios para engañar. También vemos en la Trinidad Santa que Dios ha marcado a los que son suyos, como lo hemos visto en otros pasajes de Apocalipsis. Y aquí la segunda bestia marcará a todos los que se pierden. Finalmente observemos que la palabra de Dios en varios pasajes lanza la pregunta: ¿quién es como nuestro Dios? ¿Quién es tan poderoso como el Señor? ¿Quién puede ejecutar las obras de Dios? Y esa es la debida alabanza a Dios. Pero en este pasaje vemos que las gentes se preguntan a manera de alabanza, a manera de una adoración a esa Trinidad diabólica: ¿quién es como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Esa es la adoración que corresponde al sistema engañoso. A muchos les cuesta creer en el irrefutable testimonio de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchos no pueden recibir ese testimonio, pero estas personas aceptarán sin mucho esfuerzo el testimonio de Satanás. La humanidad sin Dios siempre ha quedado maravillada y engañada con el simple olor a diablo. Jesús dijo: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Eso pregunta el Señor Jesucristo. Eso enseña el Señor Jesucristo. Todo el que no recibe el testimonio del Señor recibirá a otro que venga en su propio nombre. Y este es el caso que estamos viendo acá. No se puede creer, dice el Señor, cuando lo único que te interesa es tu propia popularidad. No se puede creer cuando vives para ti mismo y crees que esta vida es todo lo que hay. Es imposible creer en Dios de esa manera. Querido amigo que nos estás escuchando, hay un Dios todopoderoso que se hizo hombre y fue a la cruz, murió en la cruz para pagar por tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. De lo contrario serás cegado por Satanás y tus propios pecados te arrojarán al infierno eterno. En el versículo 5 dice que a esta bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses.
va a hablar en contra de Dios, pero su tiempo de actuación tiene un límite, y ahí lo coloca con lo que equivale a 3 años y medio. ¿Qué podemos observar acá? Y es que, aunque Satanás es el que está empoderando a estas bestias, más arriba hay un Dios todopoderoso que está orquestando todo para su propia gloria y para el mayor gozo de su pueblo. Esto concuerda con lo dicho por el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:17. No lo busque, vamos solamente a tomar la idea de ahí, donde Pablo dice que la tribulación que vive el pueblo de Dios es pasajera y produce un eterno peso de gloria. El reino de Satanás, entonces, abre su boca en blasfemias contra Dios. Blasfema contra el nombre de Dios de forma descarada, de forma sin límite parece. Habla en contra de Dios y dice que habla contra el tabernáculo y todos los que están en el cielo. Y nos preguntamos entonces, ¿cómo la humanidad puede recibir esto? ¿Cómo es capaz de escuchar estas cosas y aceptar a la bestia? Nos preguntamos esto, pero lo cierto es que hoy en día vemos cómo el mundo recibe, abraza y promueve los pensamientos de Satanás, que están envueltos en el falso empaque del amor a la humanidad. Los pensamientos de Satanás están envueltos en el falso empaque de la tolerancia. Los pensamientos de Satanás y las ideas de Satanás están envueltas en el falso empaque del relativismo, que no hay verdad absoluta, sino que todos tienen la verdad. Los pensamientos de Satanás están envueltos en el falso empaque de la unidad mundial. Y así entonces, estos pensamientos de Satanás, que ya están siendo tan populares en nuestros días, sin duda prepararán el camino para que todo el mundo vaya y se vuelque tras la bestia. Cuando el poder de Satanás se manifieste de una forma más clara, el mundo entero estará dispuesto a abrazarlo. Esta bestia recibe autoridad sobre el mundo entero. El versículo 7 dice que se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. Entonces, esta bestia recibe autoridad sobre todo el mundo y recibe adoración de todo el mundo, es decir, todos aquellos que no han sido apartados por Dios, la adorarán. Todos los que no han adorado a Dios van a terminar adorando a Satanás y lo harán de buena gana. Por lo menos se ve aquí hasta el comienzo. Lo que comienza acá como voluntad va a terminar como algo que está siendo obligado. Y aquí viene algo que no quisiéramos oír, pero que Dios lo ha dispuesto así. El reino de maldad hará lo que quiera con el pueblo de Dios. ¿Difícil de oír? Sí, pero aquí está diciendo eso la Escritura. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Así que este reino de maldad va a hacer lo que le plazca hasta cierto punto que esté determinado por Dios. Pero a diferencia de los adoradores de Satanás, el pueblo de Dios tiene su esperanza de que seremos reconocidos en los registros de aquel Cordero precioso que fue inmolado, que entregó su vida por nosotros. El libro de la vida del Cordero tendrá los nombres de aquellos que le siguen fielmente, aquel Cordero que fue sacrificado. Así que seremos reconocidos como hijos de Dios en vida eterna. Aunque como nuestro Señor por ahora tengamos, y en ese momento tengamos que entregar esta vida fugaz y pasajera. No deberíamos pensar en esto como
solamente un tiempo futuro, sino que es necesario recordar que hoy en día muchos están siendo perseguidos por su fe. Muchos están entregando su vida por causa de Cristo. Y la pregunta debería ser para nosotros, ¿dónde está nuestro corazón? Nuestro corazón conoce a Dios, conocemos a Dios, o simplemente cuando aparezca algo que aparenta y que está imitando ser Dios, seguiremos tras eso. Esto debería cuestionarnos. Y ante la exposición a la muerte del pueblo de Dios, hay un aliento, una exhortación. Versículo 9 dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno es destinado a la cautividad va. Y si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. En otras palabras, lo que esté determinado para el pueblo de Dios bajo las garras del reino maligno, eso ocurrirá. Pero ante la muerte y la aflicción, la victoria del creyente está en la fe de Jesús, es decir, en adorar a Jesús. En lugar de adorar a la bestia, vemos como todas las multitudes se han volcado a adorar a Satanás. El creyente por su parte y firme en el Señor está siendo expuesto a la muerte, expuesto a aflicciones por adorar exclusivamente a Dios. Y ahí está la perseverancia, ahí está la fe de los santos. Primera de Juan 5, 1 al 5 dice lo siguiente, no lo vaya a buscar. Todo aquel que cree en Jesús, o todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Escuche esto. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y necesitamos recordar la predicación anterior. En Apocalipsis 12:11 dice, ellos lo vencieron a Satanás por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Así que, mi querido hermano, no nos rindamos nunca ante Satanás. No adoremos jamás a Satanás. Adoremos solamente a Dios. Esto nos lleva a la segunda parte, donde somos exhortados igualmente a que andemos en victoria, adorando a Jesús, precisamente porque el mundo entero se somete a otra bestia, del versículo 11 al 18. Y dice que esta segunda bestia surge de la tierra y también recibe poder y autoridad directamente de Satanás. Esta bestia tendrá la función de organizar el culto de adoración para la primera bestia y engañará al mundo por medio de diferentes señales, por medio de diferentes cosas asombrosas que se le ha permitido hacer. Dice que puede hacer descender fuego del cielo, y esto nos recuerda lo que hacían los dos testigos y nos muestra que la maquinaria de Satanás está enfocada en imitar lo que hace Dios. Entonces también hace descender fuego del cielo y engaña al mundo por medio de estas señales. Y dice que también se le concede infundir aliento de vida a la imagen de la primera bestia. Con esto, mis hermanos, validará las acciones de todos los que hoy en día se postran ante figuras y hasta se postran delante de manchas en la pared. Apareció la Virgen allí, vamos a adorarla. ¿Cómo será entonces cuando Satanás muestre su poder? Un mundo ciego
que vive esclavizado a sus propios deseos. Recibirá con los brazos abiertos a todo el que patrocina y promueva todas las concepciones de su mente pecaminosa y depravada. Un mundo así recibirá con toda complacencia al diablo. ¿Esto nos parece difícil de creer? ¿Te parece difícil de creer esto, querido amigo que nos estás escuchando? Pero piensa en esto: si hoy el mundo se postra ante imágenes que no pueden ver, ni oír, ni andar, imagínate lo que hará cuando Satanás les muestre el poder que se le ha concedido. Acerca de esto, Pablo habla en 2 de Tesalonicenses, no lo busque. Pablo nos habla de la manifestación del poder satánico en los tiempos finales. Y dice Pablo: inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Una generación no arrepentida que ha rechazado al Dios de la Biblia y que es capaz de adorar una mancha de humedad en la pared, está condenada a adorar a Satanás y a sufrir la ira de Dios en el infierno eterno. Versículo 16. Hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Lo que comenzó aquí como adoración voluntaria, ahora se está convirtiendo en un sistema obligatorio. Y versículo 16 también nos lleva a pensar que así como Dios ha marcado a los suyos, también esta bestia marcará a los que se pierden. Y esta bestia está, recordemos, imitando todo lo que Dios hace. Para moverse en la economía de Satanás, será necesario portar esta marca. Y aquí es donde negociar con el diablo pudiera parecer razonable. Pero el que reciba esa marca sellará también su condenación eterna, como lo explica Juan más adelante en el capítulo 14. Sin duda, mi querido hermano, que la marca 666 pudo ser entendida por la primera audiencia de Juan. Sin embargo, no debe ser ajena para nosotros. No para que gastemos tiempo calculando, haciendo operaciones matemáticas, resolviendo acertijos, tratando de averiguar quién es la bestia, tratando de identificar a quién se parece o quién es. No nos ha sido dada la palabra de Dios para eso. Aquí se demanda sabiduría en el pueblo de Dios para que seamos capaces de comprender que hay efectivamente un sistema satánico lleno de engaños y tentaciones que procurará hacer caer, si fuera posible, aún a los escogidos. No vemos, mis queridos hermanos, que Dios nos exima de la muerte física estamos hablando. Dios permite que su pueblo esté en las garras del maligno, y si es necesario ir a la muerte, eso ocurrirá. Por eso el pueblo de Dios necesita entender que en el mundo, como lo dijo nuestro Señor, tendremos aflicción. Pero podemos confiar, Dios ha vencido al mundo. Así que, mis queridos hermanos, la forma de andar en el camino de la vida, la forma de andar en victoria, es ser fieles a Dios hasta la muerte. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. La fe ha de ser probada como por fuego. Y la victoria precisamente está en perseverar en la fe en nuestro Señor Jesucristo.
La forma de andar en victoria también es ser capaces de discernir el obrar de Dios y diferenciarlo del obrar de Satanás. Es necesario que seamos capaces de discernir y tener esa sabiduría. De manera, mis queridos hermanos, somos exhortados a no seguir como Vicente, a donde va toda la gente. En este mundo se desplegarán diferentes tipos de engaños, tratando de imitar la persona de Dios en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo con copias que harán señales y milagros. Y seremos probados al punto de vernos expuestos hasta la misma muerte. ¿Qué harás en ese momento? Necesitas perseverar en Dios, en la fe en el Señor Jesucristo, como decía Pablo. Yo sé en quién he creído. ¿En quién has creído? ¿En quién has creído, querido hermano? ¿En quién has creído? ¿En quién has creído, amigo que nos escuchas? Si no adoras al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador de todo el universo, sin duda adorarás a Satanás. No andemos conforme a lo que sigue todo el mundo. Andemos en victoria, adorando únicamente a nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, gracias por tu palabra preciosa. Tú nos adviertes por misericordia, tú nos adviertes para fortalecernos. Que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestros corazones. Y por el poder de tu Espíritu, Señor, capacítanos y guíanos para ser fieles a ti, Señor. Padre Santo, abre los ojos de nuestro corazón de tal manera que fijemos toda nuestra esperanza en ti y que podamos alzar nuestra mirada hacia lo celestial en lugar de estar anclados en esta tierra. Padre Santo, Señor, tú has mostrado que quienes tienen su corazón en esta tierra seguramente harán negocios y negociarán con el mismo Satanás para poder continuar viviendo tranquilos acá. Pero este mundo es pasajero, Señor. Haznos comprender esto. Si hay algún amigo que nos está escuchando, permite, Señor, que se arrepienta de sus pecados. Permite, Señor, que venga a ti ahora que hay tiempo y caiga postrado delante de ti, oh Dios. Padre Santo, trae salvación y trae fuerza a tu pueblo, Señor, para que seamos fieles a ti hasta la muerte, oh Dios. Ayúdanos a discernir los tiempos, oh Dios. Ayúdanos a entender y fortalece a tu pueblo para predicar con valor tu palabra en estos días difíciles. Y cuanto más difíciles se ponen, Señor, más sabremos que tu venida está cerca. Alabado sea tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Qué grato tiempo. Y ahora vamos a reflexionar en las preguntas. Que el Señor les bendiga.